Acá les traigo una nueva clase en la cual vamos a hacer un cambio ya, de eje. ¿Por qué? Porque antiguamente estábamos viendo todo lo relacionado a la parte biológica, ahora vamos a cambiar al eje de química. ¿Ya? Espero que se encuentren bien, que sus familias se encuentren bien, que estén sanitos y que no haya mayores complicaciones por el actual estado de nuestro país. Así que vamos a darle de lleno con esta nueva unidad y nuestro nuevo eje que tiene como título La materia y sus cambios. El objetivo de aprendizaje es demostrar, mediante la investigación experimental, y acá voy a hacer un poco de hincapié, debido a que como nos encontramos a la distancia, perdón, y no todos cuentan con poder hacer la investigación experimental, vamos a hacer experimentos, pero demostrativos, solo demostrativos, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que voy a ir poniendo imágenes en cuanto a experimentaciones cotidianas que van a hacer niños, ¿ya? Que aparecen en el texto del estudiante, y ahí vamos a ir analizando, ¿ya? De una mejor manera todo el acercamiento experimental. Por lo tanto, demostrar mediante la investigación experimental los cambios de estado de la materia, como la fusión, la evaporación, la ebullición, condensación, solidificación y sublimación, ¿ya? Recuerden que esta es la clase de Ciencias Naturales de sexto básico correspondiente a la semana 15 para el día lunes 6 de julio. ¿Ya? Chicos, en algún momento me voy a sacar de la pantalla solamente para que se vea la imagen completa. Como es este caso, de Wolf. Perdón. Ya. A modo de inicio, la materia y sus cambios. Hay una imagen, ¿ya? En la que hay una familia y hay dos niños que están haciendo rafting. El rafting es un deporte que se hace en balsas inflables a través de los ríos, ¿ya? Hay un interrogante que se plantea Martín, que dice, ¿te imaginas que la temperatura del planeta disminuyera demasiado a tal punto que este río se convirtiera en nieve? Podríamos jugar con nieve, dice Martín. Ya, se hizo una pregunta en relación a la temperatura del planeta y a cómo se encontraría el río en el cual se encuentra. ¿Ya? Pero Emilia dice, yo pienso que si cambiara mucho la temperatura del planeta, el agua de este río desaparecería. Entonces podríamos hacer caminatas. ¿Ya? Ellos se fueron a los dos extremos. Martín, a que si el agua se congela, perdón, a que si la temperatura disminuyera demasiado, que cambiara el estado del agua, y Emilia, que la temperatura aumentara demasiado, cosa de que también cambiara su estado. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre con el agua cuando cambia la temperatura? ¿Ya? Aquí hay dos preguntas que tienen que responder. Pueden ir trabajando con su texto. ¿Ya? Dice, plantea según tu postura un argumento que apoye o contradiga la postura de Emilia o Martín. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes encuentran que Martín tiene razón, deben responder con algún argumento que lo apoye. Si ustedes encuentran que Martín está en lo incorrecto, ya, también. Para Emilia es lo mismo. Si alguien piensa que Emilia tiene razón, debe escribir un argumento apoyándolo, y si no, un argumento ya que la contradiga lo que puso Emilia. Por lo tanto, ¿qué crees tú que sucede con lo planteado? ¿Qué creen ustedes que pasaría con el agua de ese río si disminuyera mucho la temperatura y o si aumentara mucho la temperatura? ¿Qué creen ustedes que sucedería? ¿Ya? Esas son las interrogantes para poder abordar esto. Pero, ya, esto no termina ahí, debido a que a esto es lo que él le llamaba un experimento como demostrativo. ¿Ya? Son experiencias cotidianas para poder corroborar o comprobar lo que estaba diciendo cada uno de los niños. En este caso vamos a comprobar si Martín está en lo correcto. ¿Ya? Martín consiguió un vaso de plástico y agregó agua hasta la mitad de su capacidad. Luego marcó el nivel del agua alcanzada con un lápiz. Finalmente expuso el agua a la radiación solar durante 2 horas. O sea, expuso el agua al sol. Por lo tanto, ¿qué crees que ocurrió con el agua del vaso de Martín expuso al sol? ¿Se congeló o se evaporó? ¿Por qué? Siempre, chicos, no es una cosa que tienen que hacer ustedes, sino que, como les preguntan acá, ¿qué crees que ocurriría? ¿Ya? La segunda pregunta dice, ¿qué crees que ocurrió con el vaso? Perdón, con el agua del vaso que Mila expuso al congelador. ¿Se congeló o evaporó? ¿Por qué? Si el agua del vaso representa el río, ¿qué ocurriría con el agua del río si la temperatura aumentara por sobre lo normal? Por lo tanto, hay que comprobar si Mila está en lo correcto.
Por otro lado, Emilia tomó un vaso de plástico y le agregó agua hasta la mitad de su capacidad. Luego lo colocó en el interior del congelador y lo mantuvo ahí durante 2 horas. De acuerdo con los experimentos realizados por ambos niños, ¿quién está en lo correcto? ¿Martín y Emilia? ¿Por qué? ¿Considera adecuado el procedimiento que realizó cada niño para validar sus ideas? ¿Qué modificaciones incorporarían ustedes? ¿Hubo modificaciones en cuanto a la respuesta que diste inicialmente? ¿Por qué? ¿Ya? Por lo tanto, chicos, aquí hay dos experimentos. Uno, echan agua hasta la mitad en el vaso de Martín y lo exponen al sol. Y otro, echan agua en un vaso plástico a la mitad y lo congelan durante 2 horas. Por lo tanto, en base a eso, ustedes ¿qué tienen que responder? ¿Qué crees que ocurrió con el agua del vaso de Martín cuando se expuso al sol? ¿Se congeló o se evaporó? Y obviamente argumentar por qué. ¿Qué crees que ocurrió con el agua del vaso de Emilia que expuso al congelador por 2 horas? ¿Se congeló o se evaporó? ¿Ya? Si el agua del vaso representa el río, ¿qué ocurriría con el agua del río si la temperatura aumentara por sobre lo normal? ¿Ya? Y finalmente, de acuerdo con los experimentos realizados por estos niños, ¿quién creen ustedes que está en lo correcto? ¿Ya? ¿Consideras adecuado el procedimiento que realizó cada niño para validar su idea? ¿Qué modificaciones incorporarían? Y también si hubo modificaciones en cuanto a las respuestas que dieron inicialmente. Por ejemplo, si en un principio ustedes dijeron, yo me represento con Martín o yo me represento con Emilia, y después de esta experimentación o después de lo que ustedes se imaginan que puede haber pasado, ¿ya? Cambió la perspectiva, o sea, cambió su respuesta hacia dónde estaba dirigida. Eso es. Por lo tanto, vamos a darle de lleno a cómo se organiza y se comporta la materia, debido a que claramente el agua frente a distintas temperaturas se va a comportar de manera distinta. ¿Ya? El propósito de esta lección es describir el comportamiento de las partículas que conforman los estados de la materia y evidenciar de manera procedimental, no experimental, los cambios físicos que experimentan las sustancias para que aplicamos en la vida cotidiana. Por lo tanto, primero hay que ver cómo se organiza y comporta la materia. Pero antes de todo, hay que hacer una conexión, ¿ya? Con lenguaje, con lenguaje y tecnología. ¿Por qué? Porque en el texto nos exponen, una noticia, ¿cómo se puede decir? Un reportaje científico en el cual, ¿ya? Habla acerca de los cristales líquidos. ¿Por qué le digo que una conexión con lenguaje y una conexión con tecnología? Porque claramente es una noticia tecnológica y con lenguaje debido a que hay que aplicar comprensión lectora. En ciencia es súper importante que ustedes deban, ¿cómo se puede? Comprender bien todos los descubrimientos, las nuevas técnicas, los nuevos aparatos, dispositivos electrónicos que están saliendo, porque siempre, chicos, siempre lo publican como noticias, ¿ya? Un artículo puede ir en un diario, o un artículo en una revista científica, pero siempre, ¿ya? Es a modo como de noticia. Por lo tanto, es importantísima la comprensión lectora, sobre todo en ciencia. Por lo tanto, a modo de pregunta, ¿qué son los cristales líquidos? Todos en algún momento, ¿ya? Es probable que hayan escuchado en algún medio de comunicación que las pantallas, por ejemplo, de uso cotidiano, como los relojes, las calculadoras, los televisores, las computadoras y celulares, están fabricadas de un material llamado cristal líquido. ¿Ya? Cristal líquido. Los cristales líquidos son considerados como materiales de estado intermedio, debido a que comparten las propiedades tanto de un sólido como de un líquido. Chicos, acá tengo que hacer un hincapié para que ustedes lo puedan comprender bien, ¿ya? Que la materia siempre se encuentra en distintos estados. ¿Ya? Está el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, ya que son los tres estados más conocidos. Actualmente hay otros estados de la materia, ¿ya? Han descubierto 5 hasta el momento, para que lo tengan claro. Pero para su nivel, como están en sexto básico, ustedes deben manejar sólido, líquido y gaseoso, y que entre medio de esos puedan haber algunos estados que cumplen o como que son intermedios, como este caso del cristal líquido. ¿Por qué? Porque el cristal es un sólido, ¿ya? O sea, sería un estado entre sólido y líquido, como dice acá.
Por lo tanto, ¿qué podemos inferir de esto? De este primer párrafo, perdón, porque son 3 párrafos. Podemos inferir que la mayoría de las pantallas que se ocupan actualmente son hechas de cristal líquido. Ahí tenemos una imagen de cómo se puede ver el cristal líquido. Hay distintas maneras de poder revisar esto, ¿ya? Hay distintas estructuras de cristal líquido, pero así es como se puede ver al microscopio. Un grupo de investigadores del Departamento de Física de la Universidad de Chile se ha dedicado a estudiar las propiedades ópticas de los cristales líquidos, o sea, todo lo relacionado a la luz. A eso se refiere con lo óptico. Uno de sus objetivos consistió en el análisis del comportamiento de los cristales líquidos frente a la luz, descubriendo ya que en la estructura de estos existen áreas libres, llamadas zonas de transparencia, las cuales cambian a medida que se va modificando la forma y el tipo de luz que incide sobre el metal. Como dice ahí, zonas de transparencia. Si ustedes se dan cuenta acá, chicos, está el cristal, y en estos espacios no hay nada. Por lo tanto, a eso se refiere con zonas de transparencia. ¿Ya? Los investigadores sostienen que este tipo de material es ideal para la fabricación de objetos en los cuales se debe controlar el paso de la luz, como los monitores de la pantalla plana o también en las ventanas de aviones. Ahí tienen otra imagen de un cristal líquido. Otra aplicación, aún poco conocida de los cristales líquidos, se produce en el campo de la medicina, debido a que su sensibilidad frente a los cambios de temperatura. ¿Ya? Los termómetros de cristal líquido son altamente confiables, ya que el tiempo de respuesta del cristal es mucho más rápido que el de los termómetros convencionales, como por ejemplo el de mercurio o el de alcohol, que requieren de varios minutos, además de su precisión es aproximadamente de 0,3 grados Celsius aproximadamente. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, cristal líquido y entre medio hay zonas de transparencia. En base a lo que revisamos, tienen que responder a esta pregunta. ¿Ya? ¿Qué características tiene el cristal líquido? ¿Qué significa que se considera un estado intermedio? Ya lo revisamos. ¿Crees que la invención de estos materiales nos beneficia como sociedad? Ahí tienen una segunda pregunta. Una tercera es, si tuvieras la opción de conversar con el equipo de investigadores de la Universidad de Chile, ¿qué preguntas le harías sobre los cristales líquidos? Ya acá ustedes tienen que responder con preguntas. Preguntas que le harían a los investigadores. Y por último, ¿qué actitud consideras que les permitió a los investigadores conseguir estos resultados? ¿Tú pones en práctica dicha actitud? ¿Ya? Con eso, chicos, esta, que es otra imagen de cristal líquido, vamos a ir ya al modelo corpuscular de la materia. Sé que a lo mejor suena un poco extraño, suena un poco complicado, pero así es como está planteado en el libro, ¿ya? Así que es importante que ustedes vayan siguiendo el ritmo de esto. Seguramente en algún momento ustedes se habrán preguntado cómo están formados internamente los diferentes objetos que nos rodean, tanto en la naturaleza, en el hogar o en la sala de clases. Pero antes de profundizar en todo esto debemos reconocer un concepto que nos ayuda a ordenar nuestras ideas, que es el concepto de materia. ¿Ya? La materia es todo aquello que tiene masa y volumen, o sea, que se pueda, por ejemplo, tocar, por decirlo de alguna manera, y que ocupa un lugar en el espacio. Es decir, como dice ahí, que ocupa un lugar, en el espacio. Esto implica que prácticamente todo lo que nos rodea, desde tu propio cuerpo hasta el oxígeno del aire que respiras, es materia. ¿Por qué? Porque el aire ocupa espacio. Si bien no lo pueden tocar, es materia. Desde la antigüedad, el ser humano se ha interesado por saber cómo es la materia en su interior. Así fue que en el siglo IV a.C., el filósofo griego Demócrito, junto a Leucipo, ya siempre se le entrega el crédito a Demócrito, pero fue Leucipo y Demócrito, postularon por primera vez que la materia debía estar formada por diminutas partículas. Esta idea, junto con otras, ya que pudieron probarse mucho tiempo después, porque esto es 400 años antes de Cristo, fueron la base de lo que hoy llamamos el modelo corpuscular de la materia y que es como la base o la esencia de la química en sí. Por lo tanto, para cerrar, chicos, ¿qué establece el modelo corpuscular de la materia? El modelo corpuscular de la materia básicamente establece 4 cosas y estas se las tienen que aprender, ya, grabárselas, hacer una canción, un dibujito, como sea, pero son 4 ideas simples. La primera es que la materia está constituida por pequeñísimas partículas muy pequeñas, muy pequeñas, llamadas átomos.
pero más adelante vamos a ver eso. La segunda es que las partículas se encuentran en constante movimiento, o sea, siempre se están moviendo. Primero, la materia está constituida por pequeñas partículas. Segundo, las partículas se encuentran en constante movimiento. Por lo tanto, hay un tercero, que es que las partículas se encuentran unidas por fuerzas de atracción. ¿Ya? Y el último dice, entre las partículas hay espacios vacíos en los que no hay materia. Similar a lo que vimos anteriormente, que eran los cristales líquidos. Por lo tanto, para cerrar, ya, y que ustedes puedan tener tiempo para responder sus preguntas, para poder anotar estos 4 conceptos y lo que ustedes encuentren que les parezca importante de este video, es que la materia está constituida por pequeñas partículas, primero. Segundo, las partículas se encuentran en constante movimiento. Estas partículas se encuentran unidas por fuerzas de atracción y entre las partículas hay espacios vacíos en los que no hay materia. Que no se les olvide, chicos. Recuérdenlo, anótenlo, grábenselo, hagan una cancioncita, un dibujito, como quieran. Pero espero que estas 4 cosas no se les olvide y recuerden ir respondiendo todas las actividades que se van exponiendo en el video. Que estén bien. Nos vemos en la conexión de Skype. Chau, chau.